Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un artículo que he leído que me ha encantado. No sé, todo este conocimiento de la arqueología es como mundos posibles, mundos paralelos que está tan de moda ahora, ¿no? No necesito una gafa de realidad virtual. Me pongo a leer un artículo y me entran ganas de leer, de escribir cuentos cortos, de dibujar cosas, no sé. Creo que lo voy a acabar haciendo. Y sobre todo para el canal, en vez de poner una fotografía, pondré el dibujo que se me ocurra o la mezcla de colores que se me ocurra. Mirad, hoy le he titulado Misterioso, es un artículo que acabo de leer, Misteriosos discos medievales hallados en Ucrania son brújulas solares utilizadas por navegantes, tengo que leer, los vikingos para orientarse. O sea, los vikingos fueron en su expansión, porque hubo varias oleadas durante diferentes siglos, se especula con muchas cosas, ¿no? Con que hubo un aumento de la natalidad, pero yo creo que lo que pasa es que esta gente se hicieron unos navegantes increíbles que llegaron a América, estuvieron en Groenlandia, en fin, yo qué sé, en Islandia, porque había diferentes grupos vikingos, como eran los jutos de Dinamarca, estaban los suecos, estaban los noruegos, ¿no? Pero entonces, como buenos comerciantes, buenos trapaceros, se distribuyeron el mercado, esto para ti, lo otro para ti. Bueno, entonces hay un grupo de estos vikingos, que son los suecos, que en vez de tomar, digamos, el recorrido que hacen los otros, los daneses y los suecos, y los daneses y los noruegos, que es más por la costa occidental, me refiero pues a Escocia, Irlanda, las Islas Feroe, las Islas Shetland, todo el norte de Francia, la Normandía, en vez de, digamos, tomar ese mercado que ya estaba saturado por sus compis, pues se fueron en otra dirección totalmente contraria hacia el este, y entonces lo que hicieron fue, bueno, pues formar Rusia prácticamente, los rus, los varegos y tal. Y ahí es donde se han encontrado estos discos que son unos redondeles, que muchos de ellos están hechos de hueso de ballena. Y entonces ahora mismo hay una especulación. Se supone que había un ñomón que se llama, que es un palo que se pone, y digamos, esta gente no tenía sextantes, y entonces esto hacía las veces de sextantes para que era una brújula con la cual se orientaban, digamos, el solsticio, el equinoccio, había unos ejes y un palo en el cual, digamos, la sombra que hacía, en fin. Ellos eran conocedores de que navegaban por una bóveda y se orientaban con estos aparatos. Son unas piedras preciosas. Y bueno, están especulando, están investigando muchísimo y es apasionante simplemente porque a la conclusión que se ha llegado es que era una brújula. Una brújula hecha de material orgánico. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma menos caótica y un poco más organizada y lo voy a poner en el blog porque es una pasada de bonito. Y no sé si os he hablado de los Rus, estos suecos que digamos que van a buscar el mercado griego, que claro, estamos en época de Bizancio y bueno, hay una serie de potencias y entonces hay que ir digamos, para conseguir dinero, porque ellos, digamos, tienen a lo mejor una cosecha al año, realmente vikinguean como en verano, porque el resto del tiempo son labradores, etcétera, etcétera. Pero claro, son tantos, digamos, los beneficios que obtienen que al final le pillan gusto al tema. Bueno, pues esto es lo que pasa a estos suecos que hacen el Principado de Kiev y todo eso, que luego será la futura Rusia. Después están los varegos hacia abajo, que se hacen como bodyguard, o sea, guardaespaldas del señor de Bizancio, etcétera, porque además eran muy valientes, eran fuertes y además tenían un gran sentido de la fidelidad, eran poco traicioneros y entre ellos se ayudaban y si servían a ese señor servían y de ahí no los movieran capaces de morir. Entonces, claro, fueron contratados durante varios siglos. Yo creo que se ha hablado, pero si no, ya os hablaré. Pero bueno, en este momento estamos ubicándonos espacio-temporalmente en unas piedras que se han encontrado y que en Ucrania, pobrecillo, porque yo no sé cómo les da tiempo para los arqueólogos trabajar, están especulando con que son unas brújulas. Os lo voy a contar un poquito menos caótico y más ordenado para variar. Bueno, un reciente, todos los nombres de los investigadores son ucranianos, un reciente estudio publicado por la Olena, que es una investigadora, tengo que leerlo, Beremichki y Olga Anato,
Anastos Kagorasniak mismo analizan la posible función del disco de... Ah, sí, porque es que es un material que se llama pirofilita. Yo soy hija de un señor que tenía una empresa que se llamaba Óxidos del Sur. O sea, que me encantan todo lo que eran minerales. Mi padre tenía ¿cómo se dice? Un mueble, una vitrina gigantesco lleno de todas las cosas que podéis imaginar, todos los minerales de todos lados. Y siempre que íbamos por ahí, siempre empezaba, esto es una pirita, esto es un no sé cuánto, y todo. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, entonces cada vez que veo minerales como pirofilita, pues pirofilitas se hacían con él, ¿cómo se llama? Ruedas de estas de molino, se hacían también, ¿cómo se llama? Para moler el grano, se hacían infinidad de cosas. Además tienen unos tonos preciosos. Estas piedras que tienen los vikingos, o sea, eran duras, pero a la vez suficientes, tenían una blandura, como pasa con el mármol de mi tierra, Almería, una blandura suficiente para que fueran moldeados. Y esta perofilita encontrada está llena de incisiones, que es lo que están intentando desentrañar y que al final han llegado a la conclusión que es una brújula para poder orientarse cuando navegaban. Bueno, a ver si os lo cuento más ordenado. La pirofilita encontrado al sur de Ucrania. Todo esto lo voy a poner en el blog. Estos artefactos medievales podían haber servido como herramientas, objetos rituales e incluso como instrumentos de navegación. Ahí hemos llegado. La relevancia de este estudio, esta investigación, radica no solo en los hallazgos de estas piedras redondas, sino también en las implicaciones culturales y tecnológicas que plantean para las comunidades de la época. La pirofilita es una piedra con unas tonalidades que son una maravilla, que va desde el rosa al púrpura, bueno, y han sido, púrpura fénix, han sido documentadas por la región de Obruk, Ucrania. Pero estas piedras pirofilitas se han encontrado también, ya os digo, de hueso de ballena en Groenlandia. O sea que por lo visto era un instrumento que hacían y utilizaban bastante porque lo han ido dejando por donde han ido pasando. Bueno, su maleabilidad la hacía idónea para la creación de diversos objetos como piedras de afilar, moldes, iconos y los discos en cuestión de los que estamos hablando, que están decorados con anillos concéntricos y líneas radiales y que plantean más interrogaciones que otras cosas, interrogantes sobre cuál era su funcionalidad. Ahí estamos. Bueno, a través de mediciones precisas y de análisis de superficie, lo que pasa es que los investigadores identificaron 8 discos provenientes de asentamientos claves como Kim, Lisen y Lübeck. Datan del siglo XIII, o sea, tienen como 700, 800 años. Siglo XII-XIII, ahí está la baremación. Un periodo que está marcado por los intensos intercambios culturales entre los habitantes de la Rus, que os he contado, y los comerciantes escandinavos, quienes frecuentaban bastante la ruta fluvial de los varegos a los griegos. Las interpretaciones, esto se pierde en la noche de los tiempos, ¿eh? Las interpretaciones, ay, no me hagáis caso, voy a ver si me concentro y me pongo doctoral y seria. La interpretación, hay que creérselo. Las interpretaciones iniciales de estos discos, lo que pasa es que fueron desde herramientas para afilar, utilitarias, objetos rituales, etc. Pero algunos aspectos los consideraron calendarios, porque tenían muchas incisiones, tenían, ¿cómo se dice?, un patrón de incisiones que se repetía en un sitio, en otro, y pensaban que era un calendario. Basándose en las divisiones radiales que podían representar los meses del año. Otros sugirieron que podían haber sido afiladores de aguja, de piedras de pulir, incluso partes de taladro manuales utilizados en la joyería. Es que eran muy buenos orfebres esta gente. De hecho, tienen platos de oro labrados. Esta es zona también de la antigua cultura escita, que tienen unos... Yo es que vengo de escultura y vamos, qué locura, oro macizo. O sea, estos días
habrán pasado a otro sitio, estos días no, estos años, con la guerra. Bueno, sin embargo, un enfoque más... Es que los museos son los primeros sitios que atracan, yo no me preguntéis por qué, porque además eso va al mercado negro, y no creéis que es que atracan los buenos y los malos, no, atraca todo el que pilla, porque si tienes un arma y hay un museo con cosas valiosas, pues ni os cuento. Bueno, que hay un enfoque más reciente que propone que estas piedras, algunos de estos discos, podrían haber sido brújulas solares. Pues sí, ya que estamos. Instrumentos utilizados por los navegantes en sus travesías, navegantes vikingos, para orientarse durante sus viajes. Es que orientarse en mar abierto, os digo yo que no es fácil. Yo me sé 4 cosas. Yo he navegado con mi padre sin ver el horizonte y no cree que es fácil. Lo que pasa es que los que están acostumbrados empiezan, mira, ahí está la Osa Mayor, aquí no sé cuánto. Bueno, si la Osa Mayor va al norte, pero ¿y si va a otro sitio, cómo te orienta? En fin, esta hipótesis, pero bueno, ya lo hicieron vikingos, hoy vikingos. No solamente los vikingos, también los fenicios navegaban porque era más rápido en mar abierto. O sea, porque si vas costeando ahí que te mueres, ¿no? Para llegar. Bueno, esta hipótesis se basa en la similitud entre los discos de profilita y otros objetos identificados como brújula en regiones como Groenlandia, como os he dicho, y el mar Báltico. ¡Qué frío! Yo, estos días mira cómo estoy. Bueno, el concepto de las brújulas solares vikingas no es nada nuevo bajo el sol, pero sigue siendo objeto de debate. Tenían que tener algo para orientarse y para repetir los viajes, porque no me digáis que a mar abierto eso de que te acuerdas, no te acuerdas. Y estos instrumentos que combinan con un ñomón es un palo, que es un palo que proyecta la sombra, pero claro, la madera es un material orgánico que es muy fungible, no sé, desaparece con nada. Yo me sorprendo cuando se descubre madera de hace no sé cuántos mil años, digo, pues no sé cómo lo habrán hecho. Y un dial con marcas específicas permitía determinar cuál era la dirección y la latitud, claro, utilizaban mediante la posición del sol, aunque nos han encontrado obviamente ñomones, los palos, junto a los discos de profilita, pirofilita. Los patrones tallados en los discos indican que sí que había, sugieren que sí, que pudieron haber cumplido una función similar. Y los ejemplos históricos incluyen discos de madera descubiertos en Groenlandia y Polonia, así como artefactos de hueso tallados de asentamientos escandinavos. O sea, que estos discos ya existen exactamente iguales en otra época y han sido allá en otros sitios. Exactamente igual. Y estos objetos lo que pasa es que tienen muchísimas similitudes en tamaño, diseño, como los discos de pirofilita, lo que refuerza la teoría, la posibilidad de que estos últimos fueran también utilizados como instrumentos de navegación. A pesar de las similitudes, los discos de pirofilita carecen de ciertas características típicas de otros discos que se han encontrado, de las brújulas solares, como son las líneas yomónicas, que permanente, que indican los equinoccios y los solsticios. Porque claro, tiene que haber unos parámetros. Esta ausencia ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que dichas marcas se aplicaran temporalmente o con materiales como carbón o como tiza. Además, los discos presentan diferencias en tamaño, diseño, lo que podrían, ¿cómo se dice?, reflejar variaciones regionales o evoluciones dentro de lo que fue su fabricación. Por ejemplo, los discos eso tengo que leerlo, de Bolin en Polonia y Groenlandia tienen diámetros similares a los de la Rus, pero sus agujeros centrales son más pequeños, lo que podría indicar diferencias en los métodos de fabricación o las aplicaciones prácticas de quien los usaba. El descubrimiento que pasa de estos discos es un punto clave en la ruta comercial, como os he dicho, entre varegos y griegos. Sugiere que realmente las comunidades locales pudieron haber adoptado estas tecnologías escandinavas, porque claro, todas estas rutas comerciales, ya os he contado cuando el calcolítico, la edad de bronce, etcétera, que el buscar materiales para cambalacharlos hizo que los que lo llevaban, esos cambalaches, pues expandieron lo que era su conocimiento, su tecnología a otros, digamos, indígenas que estaban más atrasados y a su vez intercambiaran conocimiento. Y esto es una constante que se va a dar entre las líneas comerciales. Bueno, los autores del estudio lo que pasa es que son partidarios más por experimentos y análisis de laboratorio para confirmar lo que son las funciones de estos artefactos y arrojar luz
sobre su lugar, historia de la navegación y, bueno, y la artesanía de quiénes lo hicieron y cómo, de qué manera. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.